¿Cuándo fue? Debe ser hace 30 años. Yo estaba en Cataluña y estábamos haciendo una boda porque un amigo se estaba casando y yo tenía el privilegio de participar en la boda. Y después se me acerca un pastor de ahí de la iglesia de Cataluña donde él estaba y dice, hola, tú eres Neil, ¿no? Y dice, sí, yo soy Neil. Dice, nunca he escuchado un inglés que habla tan bien el castellano, pero con un fallo. Dice, sí, de verdad. Dice, sí. Dice, y me iba explicando que me estaba escuchando, era un profesor de lengua. Dice, pues, que normalmente los extranjeros normalmente hablan así, ¿verdad? O los americanos más así. Pero dice, pues tú, es que no te he escuchado, pero tenías un fallo que la ñ no le dices bien. Y digo, ¿no? Dice, no, di España. Y digo, España. Dice, no, eso no es España. Digo, ¿cómo es? España. No, España. Me fui de ahí con la mosca detrás de la oreja, pero también diciendo, pues mira, tendré que dedicarme a eso, porque si todo lo demás va bien, pero tengo una cosa así, que durante 3 meses más o menos, diciendo todas las palabras con la ñ, aprendiendo cómo se dice bien, niña, niño, así, España, y otra que no puedo repetir aquí, que me viene a la mente, ¿no? Pero, y poco a poco se iba cambiando. Pero, ¿sabéis lo duro que es cuando tienes algo encaminado, cambiarlo después, verdad? Hay un dicho en inglés, yo no sé, estuvimos hablando en el coche esta mañana, que dice, a perro viejo, ¿sabe algo más? ¿Qué se dice? Bueno, no. Ese perro flaco. O sea, ¿y el perro viejo? No sé. ¿Cuál es? A lo mejor aquí no sé. ¿Ustedes saben uno así de perro viejo? No, tampoco, ¿no? A perro viejo no se le puede enseñar truco nuevo. No, eso debe estar por ahí. Porque yo os voy a preguntar, ¿cómo se dice esto? Entonces por aquí, porque en Inglaterra se dice esto. Y se ve en algunos países de Latinoamérica, también lo han cogido así. Pero ¿cómo le diríais vosotros esto? Una cosa cuando está bien enraizado, encaminado, es muy difícil cambiarlo después. ¿Tenéis algún dicho? Nosotros teníamos una compañía parecida que a un caballo viejo no se le puede poner ya la rienda. Sí. Así que caballo viejo intenta tomarlo y dice, eso no hay, ¿no? Sí. Pues buscamos uno, el Google es fantástico para estas cosas, ¿verdad? Y era loro viejo no aprende a hablar. ¿Eso lo habéis escuchado tampoco? No, tampoco. No, tampoco, loro viejo no aprende a hablar. Y la otra era árbol que crece torcido, jamás su rama se enderecerá. Ese sí, ¿no? Este sí lo va. Pero la idea es esa, que cuando una cosa lleva muchísimo tiempo yendo de una forma, luego quieres enderezarlo y es muy, muy, muy difícil. No digo que sea imposible, porque yo creo que la ñ ahora se me da bien, ¿no? Creo. Pero es mucho más difícil, mientras que cuando una cosa es más moldeable, más joven, que se puede poner de la forma que uno quiera. Así, pero cambiar las cosas después es muy difícil. Y ese pensamiento me estimuló a pensar, es un pensamiento para vosotros, porque también me llamó mucha atención el nombre que habéis puesto a esa iglesia, ¿no? Que dice Casa de Oración. Yo no sé si es nombre o si es descripción o si es anhelo, si es deseo, pero describe algo que en la Biblia tiene su fundamento y su importancia. Y todo eso se une en mi mente porque ustedes tienen una oportunidad ahora de hacer algo que dentro de 5 años os costará muchísimo. Porque durante 5 años vais a ir estableciendo vuestras pautas, vuestras normas. ¿Qué significa ser iglesia para ustedes? Después de 5 años, luego intentar cambiarlo y ¡buah! Porque no nos gustan los cambios, no nos gustan. Pero cuando algo está fresco, que lleváis aquí 6 meses más o menos, ¿no? Funcionando como iglesia, que es muy poco tiempo, es como un niño que acaba de nacer. Y en ese tiempo el niño puede ir adquiriendo su forma de ser, que más adelante es mucho más difícil cambiar lo que puede adquirir en ese momento. Sin embargo, tenemos un reto, porque vosotros venís no solo habéis empezado a hacer iglesia hace 6 meses de la nada, sino la mayoría venimos de tradiciones distintas, donde se nos han formado ya pautas o pensamientos. Y cuando decimos iglesia, pues vamos a empezar una iglesia. ¿En qué se piensa?
¿Qué pensáis ustedes? Un grupo de personas que se reúnen para... Y ya está. Y luego empezáis a imaginar cómo va a ser este grupo. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, ¿tendremos púlpito o no tendremos púlpito? ¿Tendremos sillas? ¿Tendremos bancos? ¿Nos pondremos en filas? ¿Nos pondremos en círculo? ¿Habrá que llevar corbata? ¿La barba? O sea, ¿hay que dejar la barba? Bueno, hay un par sin barba, no hay, pero... Un montón de cosas que ya vienen como parte del paquete que nos tenemos imaginado cuando pensemos en iglesia. ¿Habrá un pastor? ¿Habrá ancianos? ¿La mujer podrá predicar? Etcétera, 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 etcétera. Y todo eso viene sin que lo hayamos pensado, porque forma parte del trasfondo del que venimos. Jesús tuvo un desafío cuando estuvo aquí. Como dice el Quijote, con la iglesia nos hemos topado, ¿verdad? Con la iglesia nos hemos topado. Que después de llevar un tiempo, cualquier institución, que sea iglesia, que sea gobierno, que sea asociación, que sea club, tiende a formar sus principios que luego son casi intocables. Esto es así. Y Jesús, cuando Él llegó al pueblo de Dios, Israel era el pueblo de Dios, que había tenido revelación directa de Dios, que había tenido sus profetas ungidos, guiándoles por el camino, y que tenían la palabra de Dios. ¿Con qué se encontró Jesús? ¿Era bueno lo que encontró? ¿No? No todo bueno. Había sus cosas, porque no se puede decir que todo estaba bien o todo estaba mal, pero había tantas cosas que Él tuvo que demostrar otra forma de ser y llamar a la gente no solo a creer en Él, sino que permitir que su fe cambiase su forma de ser, su forma de relacionarse, su forma de considerar a los demás, su forma de expresar su religión, porque lo que se había establecido como algo dirigido por Dios había quedado de una forma que, de hecho, las cosas que Jesús decía a los líderes religiosos, decía a los fariseos: cruzáis mares y tierra para hacer un convertido, y cuando se convierte lo hacéis 2 veces más un hijo del infierno que ustedes. Wow. A tal punto había llegado el pueblo de Dios, que eso era lo que está pasando con los religiosos o los líderes, los que guiaban y los que ponían las pautas de esta comunidad. O guías ciegos. Si un ciego sigue a un ciego, ¿dónde acaban los dos? Bah, así, etcétera. Un largo etcétera de cosas. Pues yo no quiero quedarme en si digo, como las denuncias que Jesús hacía de su entorno. Quiero ir más bien a lo positivo, lo que Él intentó hacer. Y esa frase, casa de oración, es una frase muy bonita. Entonces, hago una pregunta para vosotros. ¿Cuántas veces se encuentra la frase casa de oración en la Biblia? Si sabía que iba a hacer preguntas, había hecho los deberes, ¿verdad? Antes, ¿no? Venga, ¿qué pensáis? Pues, eso es. Pues viene 4 veces, nada más. 4 veces. Viene una vez en el Antiguo Testamento, que luego veremos este texto, y luego viene 3 veces en el Nuevo, pero citando ese único texto. Es curioso, ¿no? Como una cosa que se dice básicamente en la Torá, que era la Biblia de los judíos, una sola vez, puede luego cobrar tanto sentido, y luego se cita 3 veces, como digo, en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué es tan famosa entonces esta frase que todo el mundo, yo creo en un ambiente cristiano, todos conocemos esa frase, casa de oración? No nos suena como algo raro así. ¿Por qué se hizo? ¿Cuál fue el acontecimiento? Tú lo has dicho, Mario, ¿no? Ahora, ¿cuál fue? Estaban vendiendo palomas y estaban los cambistas y claro, estaban haciendo de ese hecho que era entrar y adorar a Dios, estaban sacando beneficios, estaban haciendo de eso un negocio. Sí. Y estaban convirtiendo la casa de su padre en una empresa, en un negocio, cuando debería ser casa de oración. Eso, el templo estaba ahí, el templo que era el centro de la religión judía. Y la gente venía aquí a adorar, y cuando venían a adorar hacían un sacrificio. Pero mira,
Si tú vas de peregrinaje a Jerusalén, desde, vamos a decir, de Egipto, por ejemplo, y te quieres llevar la paloma, pues es muy difícil, ¿no? Porque es un viaje a pie que puedes tardar perfectamente 3 semanas, 4 semanas. ¿Qué pasa si la paloma se muere? ¿O qué pasa si sale volando? Un día dice, a ver si la paloma está... Ah, se me ha ido la paloma. Entonces lo que hacían es, para facilitar la adoración a las personas, pusieron en el templo, donde tú podías llegar con tu dinero en el bolsillo, que es mucho más fácil, y compras tu paloma, compras tu corderito, o si eres un rico, pues compras un becerro y lo ofreces en sacrificio. Así que, en principio, era una cosa para facilitar la adoración de las personas. Pero como bien dices, se convirtió esto, Jesús lo llama, una cueva de ladrones. Porque claro, este pobre viene de Egipto, llega ahí y dice, pues ¿qué una paloma? ¿Cuánto es? Dice, estos son 300 shekels. Dice, ¿cuánto? Pues en mi pueblo se vale 5. Ya, pero eso es Jerusalén. Lo siento, hijo. Eso es lo que hay. ¡Oh! Y tienes que gastar. O sea que hay gente aprovechando de un sistema que está puesto para la adoración. ¿Por qué el templo era tan importante para los judíos? ¿No podemos adorar en casa? ¿Por qué el templo era tan importante entonces? Pues había un sinfín de cosas distintas que ellos hacían. Había distintas fiestas. Y había momentos cuando era muy importante acudir a esto. Como tú puedes venir aquí un jueves por la mañana, a las 11:30 de la mañana, y no creo que encuentres la puerta abierta, porque hay un momento en la semana cuando venimos juntos para adorar a Dios. Pues ellos lo mismo. Tenían momentos en su vida cuando Dios había dicho, pues reuníos en este sitio, porque ahí vais a adorar a Dios juntos. Y era un momento cuando el pueblo de Dios junto podía reconocer quién era Dios y lo que significaba su amor y su entrega para ellos. Ellos lo hacían, tenían sus sacrificios, pero eso era una ofrenda hacia el Dios que se les revelaba en el templo. Hay momentos muy espectaculares. Cuando dedicaron el templo de Salomón, dice, por ejemplo, que la nube de la presencia de Dios bajó y no pudieron ni entrar en el templo. Pero un punto central que Dios mismo había colocado ahí. Así que era súper importante. Pero, si era tan importante, ¿por qué quería Jesús limpiar el templo? Es que algo que estaba bueno, poco a poco se había fosilizado, si puedo decir así. Se había quedado como piedra. Y como muchas cosas luego, con el paso del tiempo, pues ¿por qué lo hacemos así? Pues porque siempre lo hemos hecho así. ¿Pero es la mejor manera de hacer la cosa? Pues no lo sé, pero siempre lo hemos hecho así. Y con esto, todo lo que había ahí no era apto para lo que Dios quería de las personas. En lugar de darles libertad para adorar, esclavizaba a las personas. Empezaban a pensar que yo en mi casa no puedo adorar a Dios, tengo que ir ahí, tengo que hacer ciertas cosas. Si no soy capaz de hacer todas esas cosas, pues yo no puedo ir. Y Jesús llega ahí y les dice, pues no, hay que hacer otras maneras de hacer las cosas. Una pregunta más, me parece. ¿Dónde se ponía? Y ya veréis por qué es importante. Porque el templo era, y luego veremos, el templo era una cosa extraordinaria. Es que, una maravilla. Pero ¿en qué parte del templo se ponían los que vendían, como Mario dijo antes, los que vendían las palomas y esto? Y los cambistas que cambiaban el dinero, ¿en qué parte del templo se ponían? En la entrada. En la entrada. ¿Algo más específico? No sé si se llama el corte o la parte de los gentiles. El patio o el corte de los gentiles. ¿Y qué más da, no? El patio de las naciones. ¿Qué importa dónde se ponga? Pues tiene muchísima importancia. Le voy a dar una aproximación al templo para que entendáis un poquito. Pues en el centro estaba el Santísimo, que este es el lugar que solo entraba una vez al año un sacerdote. El sumo sacerdote, una vez al año, entraba para presentar ahí la ofrenda. Y dicen que le ataban una cuerda a la pierna, al pie, por si muriera ahí dentro, porque si muriera, pues no podemos entrar ahí. Tenemos que esperar hasta el año que viene para entrar, sacar el cuerpo. Así que no, lo ponemos esto y así lo podemos sacar con la cuerda así, ¿no? Para no entrar. Esto es el lugar santísimo. Luego, delante de esto, había el lugar santo.
que era el lugar donde presentaban cada día, por ejemplo, los panes, las ofrendas de incienso, ese tipo de cosas lo hacían ahí. Que ese también era uno de los sumos sacerdotes que entraba en este lugar santo, pero todos los días. Alrededor de esto había un patio, que era el patio de los sacerdotes. ¿Quién iba ahí? Wow, muy bien, muy bien. Los sacerdotes. Que los sacerdotes eran hombres perfectos. Tenían que estar así, de entre 20 y 60 años, nada más. Y los demás no podían entrar ahí, mujeres, ni hablar de las mujeres. Alrededor de esto había lo que se llama el patio de Israel. Pero claro, no era todo Israel, era de los hombres. O sea, los hombres podían estar ahí alrededor de los sacerdotes, alrededor del sumo sacerdote. Luego había otro patio que era el patio de las mujeres. Las mujeres podían estar a un lado mirando un poquito por dentro lo que hacían los hombres, cómo se acercaban. Los sacrificios se hacían en el patio de los sacerdotes, los hombres que traían su ofrenda los soltaban a los sacerdotes ahí y luego veían cómo se degollaba su ofrenda y se quemaba y la mujer podía estar a ver si miraba por encima para ver todo lo que estaba pasando ahí. Alrededor de todo esto había una barrera con una pancarta bien grande que dice que cualquier gentil que entre aquí, nosotros no nos responsabilizamos por su vida. Como un gentil entra ahí. ¿No habéis leído en los Hechos que cuando Pablo llega a Jerusalén y hay todo ese alboroto? Dicen, porque este ha traído gentiles y se ha metido en el templo con los gentiles. Porque eso era solo para los judíos y los gentiles tenían ese patio por fuera donde podían llegar. O sea, que tenéis un edificio entero dedicado a la adoración a Dios y hay una parte donde pueden llegar los gentiles. ¿Y qué hacen con esto? Lo llenan de mesas de vender palomas y becerros y animales y ovejas y cambistas para que los demás pudiesen entrar y presentar su ofrenda. Y lo que debería de ser un lugar donde los gentiles también pudiesen llegar a adorar a Dios, pues de repente se les ve quitado para que los judíos puedan tener más fácil su propia adoración. Ahora, estaba próximo a la fiesta. Y en la fiesta, ¿qué pasa? Es uno de esos días cuando toda la gente tenía que llegar ahí y encontró el templo así, lleno de gente que vendían esas palomas y todo lo demás. Y lo que les dijo es quitaros de ahí. Eso en Juan, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Eso es como lo dice en Juan. Así lo veis, ¿veis? Todo lo que está en medio yo sé que no se lee, pero la parte de en medio es el Santísimo, el Santo, el patio de los sacerdotes, el patio de los hombres de Israel, de las mujeres, luego hay esa barrera alrededor y todo lo demás que había ahí era el patio de los gentiles. Y esto se convirtió en un mercado. Aquí en Almendralejo hay un mercado. ¿Qué día? ¿Los domingos por la mañana o los viernes? ¿Y cómo se pone? Lleno de tenderetes y todo eso así, ¿no? Pues así se ponía esa parte ahí. Imagina un gentil. Un gentil es un no judío, sencillamente. Es una persona que no es judío. Y llega desde Roma. Yo quiero conocer al Dios de Israel. Yo llegué ahí. ¿Podrá hacer su adoración? ¿Podrá hacer su oración así? ¿Podrá conocer a Dios en este ambiente donde están vendiendo todo lo demás? ¿En esta fiesta? No podrá, como tú dices antes, no podrá enfocarse en lo suyo. Pero era el único lugar que esta persona podía ir bajo este sistema para hacerlo. Y se le había quitado. Se le había quitado. Cuando cita en Marcos, dice, ¿acaso no dicen las Escrituras que mi casa ha de ser una casa de oración? O sea, cuando decimos casa de oración, estamos hablando no solo de lo que se hace en un lugar, sino para quién tiene que ser este lugar. Porque la casa de Dios es una casa de oración para todas las naciones. Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. O sea, tomaron la idea de Dios e hicieron otra cosa. Y al hacer esto, lo que hacían era impedir lo que Dios quiso para su pueblo, lo que Dios quiso para esta casa, que fuese una casa de oración para todas las naciones. Ahora vamos a leer juntos en Isaías capítulo 56, que es el texto que cita Marcos, Mateo y Lucas, tal cual como viene de Isaías 56.
Y Juan, en Juan 2, más o menos dice, solo que no dice casa de oración. Desde el versículo 3. Si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir, el Señor me tendrá separado de su pueblo. Ni tampoco el eunuco debe decir, yo soy un árbol seco. Porque el Señor dice, si los eunucos respetan mis sábados y si cumplen mi voluntad y si mantienen firmes en mi alianza, yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Ahí está expresando Isaías el deseo del corazón de Dios. ¿Para qué tiene que servir el lugar de encuentro del pueblo de Dios? Casa de oración para todas las naciones. Y aquí, en Isaías, destaca a dos grupos de personas distintas. Y los voy a usar, si puedo, como un ejemplo de cómo Dios nos pide pensar de una forma nueva y creativa, con el deseo de que todo el mundo pudiese realmente acceder a la adoración a Dios. Ha dicho esto, si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir, el Señor me tendrá separado de su pueblo, ni tampoco el eunuco debe decir, yo soy un árbol seco. Esas dos clases de personas, extranjeros, que gentiles somos todos, todos los que estamos aquí, y eunucos. Eso vamos a entrar ahora. ¿Soléis hablar de los eunucos en casa? ¿No es un tema de conversación diario? ¿Alguna vez habéis hablado de los eunucos? Hay un eunuco famoso en la Biblia, el etíope, el eunuco etíope, pero el eunuco era parte de su mundo normal. Para nosotros hoy en día, ¿un eunuco? ¿Qué es eso, no? Pues, ¿por qué es importante? Hay leyes en el Antiguo Testamento sobre los eunucos. Hay cosas más raras en el Antiguo Testamento, a veces nos dice esto, ¿qué será? No os preocupéis porque es normal. Si vas hace 4.000 años atrás, es normal que vayas a encontrar cosas un poco raras, porque su mundo no es nuestro mundo, en nuestro mundo no es su mundo. Así que hablan de cosas, pero el eunuco, aquí pone una definición. Mirad lo que pone. No serán nunca, y el hebreo va para la eternidad. No serán nunca admitidos en la asamblea del Señor. Dice Deuteronomio, y perdone el lenguaje, no es clase de medicina, pero yo sé que, mira, esas cosas están en la Biblia también, ¿no? Hay que conocerlas. Sí, exactamente, ¿no? El que tenga los testículos magullados o amputado el miembro viril no será admitido en la asamblea del Señor. Ahora, al leer esto, ¿qué te dice de los eunucos? Un eunuco es una persona que o le han castrado, le han quitado los testículos, o nació así, o ha tenido algún accidente. Tuvimos un hermano en San Roque que pasó esto. El pobre estaba trabajando en la construcción y se le cayó una viga donde no le habría gustado que le cayera, pero ¿qué dice ese texto? No será admitido nunca, ¿verdad? Ahora, ¿es normal entonces que los eunucos pensasen, entonces yo no puedo pertenecer al pueblo de Dios? Es normal que un eunuco diga, pues me he secado, yo no tengo nada, yo no tengo herencia en el pueblo de Dios. Y es normal también que el pueblo de Dios diga, los eunucos, pues, lo siento, pero la palabra de Dios dice que no, lo siento, que vosotros fuera. Porque la misma palabra de Dios y la ley dice que no. ¿Cómo entonces es que más adelante Isaías dice, el eunuco tendrá una herencia dentro de la casa de Dios? Les concederé que su nombre quede grabado para siempre. ¿Y dónde? En mi templo. En mi templo. Dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y aquí vemos como a veces hablamos del Evangelio según Isaías. Porque Isaías tiene una forma de ver las cosas maravillosa, una forma de entender el corazón de Dios, que a veces a través de lo que leemos en la ley, leemos cosas que decimos, pues yo no entiendo muy bien esto.
Pero todo tiene que interpretarse a través de la revelación del corazón de Dios que trajo Jesús. Que Jesús también dijo muchas veces, ¿verdad? Leéis en Mateo 5, habéis escuchado que se os dijo, pero yo os digo. O sea, Jesús fue capaz de tomar la letra escrita y ver cómo la gente se había fijado en cosas y habían formado muros alrededor de esa interpretación de la ley, y Jesús viene y rompe esa interpretación y dice así. Le trajeron a Jesús una mujer que habían pillado, decían, en el acto del adulterio. Eso para mí es difícil, pillar a una persona haciendo el adulterio, ¿verdad? Yo creo que hace falta dos, o me equivoco. Yo creo que sí, ¿no? En principio que la mujer tendría que haber estado con alguien, pero solo le trajeron la mujer. Ay, qué pillines, ¿no? Debemos dejar al hombre, le dice al muchacho, vete rápido, ¿no? Que vamos por la mujer, porque la culpa la tiene la mujer. No vamos a entrar en ese tema, ese es otro tema, ¿no? Pero entendéis por dónde voy. La llevan a Jesús, dice, la ley de Moisés dice que a una adúltera hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora, Jesús, siendo la palabra de Dios, siendo el autor de la palabra de Dios, quizás a veces dice, pues sí, Moisés tenía razón, vamos a apedrearla. Pero no, deja un espacio, se pone a dibujar en el suelo un tiempo, escribir algo. Cuando insisten dice, pues el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y después, cuando todos se han ido, Jesús le dice a la mujer, pues ¿dónde están los que te condenan? Dice, pues no están. Dice, pues yo tampoco te condeno. Así vemos como Jesús da un vuelco a lo que parece ser una ley tan rígida y tan dura escrita en el Antiguo Testamento, y le da un vuelco para que se vea el corazón de compasión que Dios tiene hacia toda su creación. Pues Dios hace lo mismo aquí con los eunucos. Los que han quedado rechazados, pues Dios les abre la puerta y os doy un nombre eterno en esta casa. Y el ejemplo que tenemos es lo que habéis comentado, el eunuco etíope, el que había ido de peregrinaje a Jerusalén, quién sabe lo que le pasara, si pudiese entrar o no pudiese entrar. Pero en su camino de vuelta Dios manda a Felipe, se acerca al carro, escucha que está leyendo del libro de Isaías también. Se le acerca, le predica las buenas noticias, el eunuco dice, pues yo también podía bautizarme. Y Felipe no le dice, espera un momento, ¿tú tienes los testículos magullados o algo? ¿El miembro viril se te ha cortado? Porque tú eres eunuco, ¿verdad? Ah, lo siento, hijo, lo siento. Entonces, toda la pena de mi alma, no puedo, porque la palabra dice que no. Así que, Dios te bendiga, sigue tu viaje y bueno, ya. ¿Qué dice Felipe? Dice, claro, no hay ningún inconveniente, venga. Y lo bautizó ahí en el momento. Pasamos a los extranjeros. Y menos mal que no se ha cumplido este texto de Deuteronomio. Menos mal. Porque si no, ni tú ni yo no estamos aquí hoy. Dice, no serán admitidos nunca. Nunca, en el hebreo dice para la eternidad. No serán admitidos nunca los amonitas ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes, ni aún después de la 10ª generación. Ahora, ¿podéis pensar en alguna moabita famosa de la Biblia? La Ruth. Ruth era moabita y entró en la casa de Dios. Formó parte. ¿Y quién tenía como hijo, nieto, bisnieto? David. O sea, que David es descendiente de moabita. Pues ¿cómo puede ser que el rey de Israel es descendiente de una persona que está prohibido su entrada en el pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser? Pues había momentos en la historia del pueblo de Dios que tomaron esto muy en cuenta. Nehemías es un ejemplo de un líder, aunque a veces hay cosas que él hace. Dice, por ejemplo, que gente con quien no estaba de acuerdo, dice que les golpeaba y les arrancaba la barba. Pero es mejor tener barba corta porque es mucho más difícil arrancar, no pueden agarrarlo así. Pero Nehemías dice eso. En aquel tiempo se leyó en público el libro de Moisés y se encontró un texto en el que se prohibía terminantemente que amonitas y moabitas entraran a formar parte del pueblo de Dios. Al oír esta ley, excluyeron de Israel a todos los extranjeros, incluyendo a las esposas,
con los que judíos se habían casado. Mandaban a los hombres ahí divorciarse de sus esposas porque sus esposas eran descendientes de moabitas y amonitas. De verdad pensando que estaban haciendo lo correcto. Ahora nos choca un poquito, pero estos son hombres de Dios que están pensando que están haciendo lo correcto. Y también se puede tener un poquito de discriminación hacia personas. Aquí dice, no aborrezcas al edomita, porque es tu hermano, ni al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. O sea, moabitas y amonitas, muy mal, pero egipcios y edomitas, solo medio mal. Sus descendientes, a partir de la tercera generación, sí podrán formar parte de la asamblea del Señor. ¿Puedes imaginar esto? Que un inmigrante, un egipcio, llega con el pueblo de Dios y dicen, pero tú no, pero tu nieto sí puede, pero tú no. Pero después de un tiempo podéis incorporaros. Ahora, quizás otro día podemos examinar más de cerca el contexto de por qué dicen estas cosas y cuál podría ser la aplicación en este mismo momento. Porque cuando Israel estaba entrando en la tierra prometida, Dios te había dicho, cuidado, porque si vais mezclando con las naciones, os va a corromper. Así que les pone un freno para esto, diciendo, pues cuidado con esto. Después de 3 generaciones ya no hay peligro, porque esa persona ya se ha vuelto como vosotros, se ha incorporado vuestro estilo de vivir. Pero si al principio dejáis entrar tanta gente, ¡oh!, lo que va a formar. Pero como una cosa que está dada para una situación específica, luego se convierte en un muro que no permite que esas personas entrasen. Para Israel, algunos eran más aceptables y otros más inaceptables. ¿Habéis escuchado alguna vez a una persona que dice, yo no soy racista, pero es que los gitanos? Desafortunadamente es muy común aquí, ¿no?, que pensamos que por el origen de la persona, que podemos tratarlo como si todos fuesen así. Una discriminación de esta manera. ¿Y qué dice el Señor a los extranjeros? Dice, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sus sacrificios. Que la oferta, por así decirlo, de la presencia, la bendición, la compasión, el conocimiento de Dios, no tiene límites ninguno. Ninguno. Va para todos. Y la Iglesia lo que tenemos que aprender es, pues, ¿cómo hacemos esto realidad? ¿Cómo podemos hacer nosotros que desde este punto de vista, que es casa de oración para todas las naciones? No es solo casa de oración, es casa de oración. ¿Cómo podemos que esto se haga realidad? Que hay que empezar a pensar no solo en mí mismo o en nosotros, sino tenemos que empezar a pensar en cómo servimos a los que están fuera. Y como este lugar y lo que hacemos aquí llega a ser realmente casa de oración para todos los pueblos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacéis de este lugar y de vuestra comunidad que estáis creando aquí un lugar seguro y cómodo para todos? ¿No queréis que sea como el gentil que iba llegando a Jerusalén para encontrarse con el patio lleno de cosas que no le permitía? ¿Cómo puede este lugar y la vida que creáis aquí ser un lugar cómodo y seguro para todos? ¿Estáis empezando? Ahora es el momento de haceros esas preguntas. Ahora es el momento de pensar nuestras estructuras, nuestras costumbres, nuestras formas, lo que hacemos, cómo lo hacemos, nuestras actividades, nuestra falta de actividades. ¿Cómo influye en que este lugar sea realmente casa de oración para todas las naciones? O sea, para todas las personas que hay en este lugar donde Dios ha puesto de testigos. Y no estamos hablando solo de nacionalidades. No es solo que si fuese solo hablamos de que fuese para rumanos o africanos, etcétera, sino para todas las personas aquí, que pueden encontrarse realmente con Dios en este lugar, que no haya barreras en lo que nosotros vamos creando para que la gente realmente conozca a Dios en este sitio. Ahora es vuestro momento de hacerlo.
Yo termino, si puedo, con una oración. Sois casa de oración y solo una oración para que podáis ser de verdad casa de oración para todos. Señor Jesús, gracias porque tú cambiaste nuestra forma de ver, nuestro deber religioso, por así decirlo. Encima de este fundamento puesto del judaísmo, con todo lo que era revelado por Dios y edificado sobre las palabras de los profetas ungidos, sin embargo, de alguna forma llegó a ser obstáculo para que la gente no te pudiera conocer. Y yo pido, Señor, por esta casa de oración aquí, que pueda ser una casa de oración para todos, que pueda ser un lugar de encuentro con Dios para todos, que lo que hagan, lo que no hagan, sus formas, que todo, Señor, sirva para que desde aquí tu palabra puede llegar a esta tierra. Hemos hablado esta mañana de una costumbre de tierra de barros. Y hay tanta gente que tiene sus propias costumbres y sus propias formas aquí. ¿Cómo podemos desde aquí, sino conectar con estas personas? No poner muros alrededor, no protegernos, no hacer algo que se convierta también en obstáculo para ellos. Sino cómo podemos ser de verdad este lugar de encuentro con el Dios vivo, con el Dios compasivo, con el que es amor, el que demostró su amor en su Hijo. Pero gracias, Señor, por la belleza de esta palabra de Isaías, que a los rechazados, a los excluidos, a los que sabían que no valían para eso, tú les diste un bienvenido, una entrada. Tú les diste esperanza, tú les colocaste una puerta para que pudiesen formar parte de tu pueblo y conocerte. Haznos capaces de hacer lo mismo también, Señor. Amén.